Todo lo que había sucedido cumplía un propósito de Dios, un plan perfecto, divino. Aún su pecado de negarle a Cristo, aún su pecado de haber mentido, de haber prometido algo que no cumplió y que para muchos de nosotros podrían ser pecados imperdonables, ¿no? Cuando alguien me traiciona, yo ya pongo mi distancia, yo prefiero, ¿no? Y con Cristo vemos que es totalmente diferente. Él atrae a Pedro, ¿verdad? Va ahí ya resucitado, ya habiendo hecho la obra redentora. Dice: ven, Pedro, Pedro, ¿me amas? Y no es ninguna casualidad que 3 veces lo niega a Cristo y 3 veces le hace la pregunta. Un Pedro que ahora es transformado porque ya ha recibido al Espíritu Santo, y ahora ya un Pedro en el cual reconoce, fíjate qué interesante, su debilidad. Entonces Dios nunca nos lleva a algo más en nuestra vida espiritual, a un crecimiento espiritual, cuando pensamos que hemos desarrollado muchas habilidades, sino la madurez espiritual se da cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, porque eso nos impulsa a buscar de parte de Dios la solución o la satisfacción o la capacitación para ejercer lo que Él nos ha encargado. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque Pedro, ¿qué le dice? Antes le dijo: Señor, ¿verdad? Yo hasta el infinito y más allá contigo, ¿verdad? No es a buscar la palabra infinito y más allá en la concordancia, porque no la vas a encontrar. Pero sí le dice: Señor, yo voy a dar mi vida por ti, nunca me escandalizaré. Fíjate, Cristo le dice una profecía de Zacarías, Cristo le vuelve a afirmar, y él aferrado, ¿no? Dejando de escuchar la voz de Cristo, él escuchando su propio corazón engañoso, dije: nunca me voy a escandalizar, yo daré mi vida por ti. Y bueno, vemos que ese Pedro ensimismado, solo lo único que provocó fue fracaso. Lo único que provocó fue pecado. Por eso Dios nunca quiere que nosotros le prometamos nada. Ahora sí, Señor, ahora sí te prometo, ¿verdad? A eso nos lleva la religión. No, es el contrario. La madurez espiritual es: reconozco mi debilidad. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Por decirlo latinizado o españolizado del griego. ¿Me amas como yo te he amado? Señor, te fileo. Nuestra Reina Valera 60 no nos da esa luz, porque Pedro le dice en el español, en la Reina Valera: ¿me amas? Y responde: te amo, porque los dos vocablos se pueden usar del griego para lo mismo, pero realmente le está diciendo: Señor, en nuestro lenguaje ya actual, Señor, le dice el Señor: ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice: Señor, te estimo. Hay algunas traducciones que la traducen así: te estimo, te quiero, tengo algo que está en mi corazón, pero no puedo decir que te amo porque te negué. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro de acá? Un Pedro autosuficiente, un Pedro que confiaba en sí mismo, un Pedro autónomo, gobernado por sí mismo porque no escuchaba la voz de Dios. Y el Pedro acá, un Pedro que entendía su debilidad y su necesidad de Dios. Y por eso Pedro recibe ahí su ordenación pastoral. Le dice: es lo que necesitabas. Tú no puedes amarme por ti mismo. Juan lo entiende en la primera carta, capítulo 4, versículo 18, que dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, yo no puedo decir: Señor, te amo, ¿verdad? No, hombre, es que yo tengo una capacidad de amar. No, hombre, yo tengo una incapacidad para amar, y yo puedo reconocer que si hay amor en mí, proviene de la única fuente de amor que eres tú.
¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, Pedro está listo para ejercer pastorado, Pedro está listo para cuidar ovejas, no cuando trata de exponer sus virtudes y tratar de convencer a todos de sus talentos o de cuánto ha crecido espiritualmente, sino de que más y más y más necesitamos de Dios. Esto es algo precioso y por eso puede ahora escribir, después de algunos años de ejercer el pastorado, entendiendo esta gracia de Dios, que ahora puede decir: si yo puedo amar a Dios, ¿verdad? Pero porque lo que Él ha hecho en mí, no por mí mismo. Entonces vemos en esta carta que Dios nos enseña, y en general en toda la Biblia, Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir. Recuerdan en el primer capítulo de esta carta que dice: tenemos que nosotros saber que tenemos una esperanza, una certeza en donde vamos a recibir una herencia preciosa, pero aquí puede ser necesario, mientras sea necesario, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir. Nuestra fe va a ser probada como el oro en el fuego, ¿verdad? De la prueba, y más adelante son como los panes del sándwich, ¿verdad? Inicia con eso y vamos a ver más adelante que termina con lo mismo. De hecho, más adelante lo vuelve a decir, esa disposición hasta a sufrir por causa de la verdad, por la proclamación del evangelio, por amor a nuestro Dios. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos que estar dispuestos a que por mostrar el evangelio nosotros tenemos que recibir cualquier tipo de agravio. Lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? El ejemplo de Cristo de ir a la cruz del Calvario sin deber absolutamente nada, que les dice a la iglesia: si sufrís injustamente, que esto es aprobado por Dios. Dios no está ajeno a tu sufrimiento de ninguna manera. No es algo que no nos advierta Dios, pero tampoco, como algunos tienen la idea de que tenemos nosotros que autolacerarnos, ¿no? Bueno, para demostrarle a Dios que estoy bien arrepentidote, entonces me voy a dar de guamazos, ¿verdad? Hay reacciones de nuestra carne que así hace: es que soy un tonto, ¿por qué hice eso? Mira lo que provoqué. Y pum, ¿verdad? Hay gente que hasta se da contra la pared, se da golpes, se lacera de tanta frustración que tiene por lo que ha hecho, o se mete en culpabilización y está ciclado en eso, ¿verdad? Soy un bruto, se autoofende, todo el tiempo está hablando de él. Y conozco personas y se ha creado de hecho como una ideología dentro de la iglesia que eso es humildad, que creen que por decirse adjetivos calificativos negativos, entonces ya están siendo humildes con Dios. Ay, si es que soy un bruto, soy un gusano puerco, Señor, tú lo sabes, un perro sarnoso. Y Dios así de: no, tú eres mi creación y ahora por la obra de mi Hijo eres justificado. No, llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo. No tenemos nosotros que estar buscando razones para sufrir. Al contrario, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, Dios nos produce gozo y paz. No centrados en nosotros, no es una producción de nosotros mismos, sino dice Gálatas 5 que es el fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu en nosotros produce eso. La nueva naturaleza regenerada produce eso. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a que no importa lo que estemos viviendo alrededor, cualquier adversidad, yo puedo tener paz. Yo debería de tener paz. Yo debería de andar en el gozo del Señor. La Biblia nos enseña que podemos, y de hecho debemos vivir en una cordialidad hasta donde nos sea posible aquí en el mundo con todas las personas a nuestro alrededor. Yo no tengo que estar buscando las broncas. Dios no nos manda a hacer, yo lo digo así, ¿verdad? Porque hay hermanitos que de repente se vuelven como, ¿se acuerdan de esa película Ghostbusters, ¿verdad? Cazafantasmas, cazademonios, cazamalos profetas, cazamalos maestros, cazapecadores,
No parece ser que estás esperando que alguien tenga un pecado totote para señalarlo. Es impresionante cómo la iglesia se ha dedicado a hacer eso en las redes sociales. Una observación ahí, la otra vez, ¿verdad? Vimos una página que a un pastor lo pusieron, pobrecito, le sacaron, le investigaron hasta las multas de sus hijos. Y yo decía, qué ociosidad de este hombre o de estas personas, tiene nada que hacer, o cómo le hacen. Yo no encuentro tiempo a veces para leer un libro, y estos bárbaros ahí buscando este tipo de cosas. Qué afán tan terrible de estar buscando el mal de otros. ¿Quién nos puso para eso? ¿Sabes cuál es el más grave problema dentro de la iglesia de eso? Que aquellos que andan buscando el mal de todos y los errores de todos y juzgándolos, señalándolos y tachándolos, no se dan cuenta del mal que hay en su propia casa. No se dan cuenta del mal que hay en su propio corazón. Me encanta hablar de ese ejemplo que muestra ese corazón de aquellos religiosos que cuando agarran a una mujer adúltera, ahí dicen en pleno acto del adulterio, lo agarran ahí. Ahora, ¿se les habrá escapado el varón o qué onda? ¿No? Yo no entiendo qué sucedió, pero qué mentalidad, ¿no? Pero bueno, se traen a la mujer de todas maneras, hasta que la santidad de Cristo les muestra que esa no era el propósito de Dios, sino que qué es lo que teníamos que hacer. Oye, tú pecaste, ¿cómo te ayudo para que busques un arrepentimiento? No tachar y denigrar y ya no sirves y vete para allá. No, hasta las disciplinas dentro de la iglesia siempre deben de tener un propósito de edificación. Pablo habla muy fuerte en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, acerca de dos hombres, Alejandro y Meneo, y que les dice: entrégalos a Satanás. ¿Qué significa eso? Sácalos de la cobertura de la iglesia. ¿Por qué? Porque son unos malvados perros desgraciados, traidores. No les da ni siquiera un porqué, les da el para qué. Para que aprendan a no blasfemar. Bueno, sí les da un porqué, ¿verdad? Ahí, porque perdieron la sana conciencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios, ¿verdad? Hasta donde nos sea posible, no siempre es posible. Hay personas que nos odian como odiaron a Cristo. ¿Qué pecado cometió Cristo? Ninguno, pero lo odiaban. ¿Por qué? Porque les afectaba su santidad en sí mismo. Les afectaba que la obra de Cristo aquí en la tierra golpeaba sus propios intereses o las expectativas que ellos tenían. Entonces, hasta donde nos sea posible, con todas las personas a nuestro alrededor debemos de tener cordialidad. Debe de distinguirnos la gentileza, dice Filipenses 4. Cristo, dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos trajo una vida abundante. Una vida abundante que se manifestará, por supuesto, porque algunos piensan que esa vida abundante solamente va a ser cuando estemos en el cielo con el Señor. Hasta allá vamos a tener la vida abundante. No. La Biblia nos enseña, y hoy vamos a ver en este tema, que también son cosas que nosotros podemos también experimentar aquí, como lo que acabo de mencionar. Qué bendición tan grande la paz de Dios, qué bendición tan grande el gozo del Señor, que aunque tú no tengas buenas razones para estar contento, tengas gozo y puedas alabar a Dios. Y aunque vengan, ¿verdad?, adversidades. Me ha bendecido mucho la vida de nuestro pastor Estefano Alduzzi. No sé cuántos saben de él. Les vamos a pedir que sigan orando, los que ya saben, ¿verdad? Pero qué impresionante, ¿verdad? De una sonrisa. Él iba entrando ahí al módulo de oncología, y una sonrisa y dando ánimo a la iglesia, diciéndole que el Señor tiene cuidado de su vida. Oramos para que el Señor lo siga fortaleciendo de esa manera. Nos testificó que ahora que ya en este proceso que está teniendo, en estos estudios que está teniendo, en su primera proceso que ha tenido, ¿cómo se llama esto que le meten para acá? Quimioterapia, su primera quimioterapia. Tuvo oportunidad ya para predicarle a una enfermera, al camillero, al doctor. Ya les predicó el evangelio, ya sembró la semilla del evangelio en su peor momento, tal vez de sus 26 años, donde recibió la peor noticia de salud que pudo haber recibido.
Qué bendición, ¿verdad? Es un ejemplo, porque la vida abundante también es para aquí la tierra. Hay bendiciones que se van a manifestar aquí en la tierra, en nuestro diario vivir, para lo que su palabra nos guía también, porque yo puedo contrastarme con la vida de Estéfano. Yo pues decir, caray, yo no sé si me dieran esa noticia, yo tuviera con esa fortaleza. ¿Qué es lo que ha sucedido, que ha hecho Dios en su vida para que yo no esté así? No tan solo, ¿verdad? Porque de repente somos buenos porristas, pero malos jugadores, ¿verdad? ¿No? O sea, que se avienten la bronca a ellos. Yo desde aquí, ¿verdad? Chiquitibum, ¿verdad? Estéfano, rara, y todos lo escribimos aquí, pero no aprendemos mucho. Lo vemos lejano, lo vemos apartado, lo vemos así, y no nos enrolamos ahí. Y no decimos, estoy dispuesto a lo que Dios quiera, y no importa lo que pase, que Dios use mi vida para eso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues contrastando nuestra vida con ese tipo de hermanos, contrastando nuestra vida con lo que sucede o lo que la Biblia nos enseña que debería de estar sucediendo en nosotros y que no es así. Eso que debería de suceder en nuestro diario vivir, de acuerdo a su palabra, nos debe de guiar en la forma en que nosotros, su palabra nos guía, qué es lo que tiene que haber en nuestra mente, cómo debemos pensar. Porque esa forma de pensamiento es lo que nos va a llevar a hablar y a actuar buscando que se manifiesten esas bendiciones de Dios. Y que, como dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, también podamos disfrutar de la vida. Así titulado el día de hoy este tema, disfrutar de la vida. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, y ya nuestro hermano Pablo nos estuvo estudiando hasta el versículo 9. Voy a leer desde el versículo 8 para retomar el versículo 10, que es lo que vamos a estar estudiando, continuando a estudiar. Dice 1 de Pedro 3:8, finalmente, ahora finalmente, ¿cómo se nota que Pedro era predicador, verdad? Porque así nos pasa a muchos predicadores. Ya el último punto, con esto concluyo y también es otra media hora de predicación, ¿no? Está grueso porque finalmente de Pedro todavía está a la mitad, ¿sí? Está a la mitad del capítulo 3 y todavía falta el capítulo 4 y 5, ¿no? Pero bueno, lo que realmente está diciendo es, ¿verdad? Finalmente en lo que está hablando, en relación a la vida cristiana, en relación a este punto importante, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué interesante, ¿verdad? Primero nos llama a hacer, ¿te das cuenta? Antes de hacer, antes de hablar de cómo hablamos, antes de plantear cómo hablamos, dice, hay algo de lo que nosotros tenemos que convertirnos. Es decir, primero el nuevo nacimiento nos dota de una naturaleza para entender lo que Dios quiere purificar y lo que Dios quiere abastecer en nosotros. Y entonces no se trata de hacer cosas compasivas, sino de ser compasivos, porque podemos nosotros imitar a los demás haciendo cosas compasivas. Yo puedo venir a la iglesia e imitar la alabanza, y si me dicen que cante, pues canto. ¿Qué canto? Lo que está ahí, y lo repito. Pero si yo no tengo conciencia de lo que eso significa, puedo hasta levantar las manos o puedo hasta tener acciones, pero realmente no soy un adorador. ¿Qué es lo que realmente me hace un adorador? El que yo pueda reconocer las grandezas de Dios, que yo pueda conocer a Dios a través de su palabra, entender lo que he recibido, esa capacidad ahora de mente espiritual que dice 1 Corintios 2, me lleva a mí a permanecer admirando tanto a Dios, que entonces voy a expresarlo con mis palabras, y qué hermoso que Dios nos conceda expresarlo con cantos. Esa es una verdadera adoración, una vida, pero tenemos que ser adoradores y de entonces adoraremos. Tenemos que ser compasivos y entonces las cosas van a cambiar en la forma en lo que nosotros hablemos o hagamos. Entonces tiene que eso ser parte de nosotros, tiene que haber convicciones de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No, repito, no se trata solo de hacer una imitación, como alguien hizo eso, entonces yo lo hago. No,
Por eso muchos de nosotros vivimos religiosamente. Solo en la iglesia tenemos actos compasivos. Solo en la iglesia tenemos una cara de misericordia. Y cuando nosotros salimos o el ambiente cambia, entonces esas cosas cambian. Cuando alguien es compasivo, entonces va a mirar todas las oportunidades que estén alrededor de él para mostrar compasión. Cuando alguien es misericordioso porque entiende la misericordia recibida, entonces va a mirar todas las cosas alrededor de él para mostrar esa misericordia. Te vas a dar cuenta que cuando alguien te ofende, cuando te percibes ofendido por alguien, cuando hay una actitud equivocada de alguien, entonces tú tienes una oportunidad para mostrar misericordia perdonándolo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No vas a necesitar que alguien te esté insistiendo en hacerlo, sino va a ser algo que es parte de ti por la convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos este fundamento. No se trata de hacer cosas, sino que cuando somos, entonces todas las circunstancias alrededor de nosotros que podamos nosotros tener, vamos a mostrar esa característica que Dios está desarrollando en nuestras vidas. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. Si tu propósito en la vida es retirarte, hay una predicación que le llaman un parteaguas en la iglesia, en la vida de la iglesia, del pastor John Piper. De hecho, a raíz de esa predicación escribió un libro que se llama Don't Waste Your Life. Está dirigida a los jóvenes, pero está dirigida también para cualquier cristiano. Y mencionaba ahí, tanto en la predicación como en el libro, pone el ejemplo de una narración de una anécdota que estaba escrita en un libro que antes era muy famoso. Yo me acuerdo cuando era niño llegaba periódicamente a mi casa, estaban suscritos mis papás, que se llamaban Reader's Digest. Algunos, ¿verdad? Los que son de mi rodada, por ahí, ¿verdad? Los de hoy ya, creo que no hay una red social llamada así, ¿no? Reader's Digest. Pero bueno, era un librito así donde pues hay cosas muy interesantes. Y decía John Piper que leyó ahí en el Reader's Digest en esa época una historia de un hombre que se retiró muy joven, alrededor de los 50 aproximadamente. Hizo una fortuna tal que él dijo: ya no quiero trabajar, no quiero saber, tengo la fortuna suficiente como para hacer mi vida lo que yo quiera. Y lo entrevistaron y le preguntaron: y bueno, ¿y usted qué quiere hacer ahora en su vida? Pues yo me he propuesto el hacer una colección de conchitas de mar. Y muy peculiar el comentario de John Piper, dice: colección de conchitas de mar. ¿Te imaginas? Si fueras un cristiano y que dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que llegues delante de Cristo, a ver, ¿qué hiciste en tu vida? Señor, hice una colección como ninguna otra de conchitas de mar. Y esa es la sociedad en la que estamos, vana, superficial. Hemos perdido el sentido de lo importante. Qué terrible es mirar a personas que, teniendo la oportunidad de hacer algo que impacte la eternidad, porque yo te aseguro una cosa, sus conchitas de mar se quedaron aquí en la tierra, si es que sigue vivo este hombre. Sus conchitas de mar no trascienden más que los años que este mundo dure. No, Dios nos llamó a ya no desperdiciar nuestra vida, a entender que nuestro propósito no es, bueno, no es que esté mal que hagas una colección de conchitas de mar, pero eso no puede ser tu objetivo de vida. Dios nos está poniendo el estándar, nos está diciendo: fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredases bendición.
No no, ya no viviendo maldiciendo, sino ahora al contrario, bendiciendo. Cuando yo soy misericordioso, cuando hay amor hacia los demás en mi corazón, cuando entiendo el amor recibido, cuando entiendo la compasión de Dios por mi vida, entonces esa convicción me va a llevar repito, a mirar qué puedo hacer por el otro. ¿De qué manera yo puedo ser alguien que lo bendiga? Carnalmente la humanidad tiene una tendencia, una mentalidad utilitaria. ¿Cómo puedo usar a esa persona? ¿Cómo me puede ser útil esa persona? ¿Cuál es la razón por la que se están casando la gente? Tengo que escoger una que se adecue a mis necesidades, a mis gustos. Cuando Dios nos enfoca totalmente en Efesios 5 y lo que ya leímos en 1 Pedro 3, algo totalmente sublime en relación al matrimonio: mostrar a Cristo. ¿Cómo debe de amar un esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. El esposo tiene la maravillosa oportunidad, privilegio de mostrar a Cristo en la forma en que beneficia a su esposa. La esposa, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse a Cristo. Tiene la maravillosa oportunidad y privilegio de enseñar a muchas personas que seguir a Cristo es algo maravilloso, estupendo, que no hay mejor cosa en esta tierra que seguir los pasos de Cristo. ¿Te das cuenta? Hay muchas formas que Dios quiere que nosotros mostremos nuestro llamado. Heredad, bendición. Una bendición que viene de parte de Dios y que ahora se muestra a los otros. ¿Por qué es importante esto? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hay cosas importantes que se manifiestan en lo que nosotros decimos. Y está aquí el apóstol Pablo recordando el Salmo 34. Por eso lo ves en tu Biblia así, con algunas letras diferentes o con algunos apóstrofes ahí. O sea, Dios ya lo habló, Dios ya lo había establecido. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, hay un residual de pecado, aun cuando nosotros hemos sido regenerados. La Biblia nos confronta con esto para que nos demos cuenta y podamos evaluar, examinar nuestra vida, cómo estamos viviendo. Los que nos dio COVID, o si te ha dado gripa, ¿cómo sabes que te dio COVID? ¿Tú algún día viste el bicho ahí? Nos lo presentaban así en dibujos, ¿verdad? Una bolita así como con pelos raros para todos lados. ¿Pero tú algún día viste el virus del COVID? ¿Cómo te diste cuenta que tenías COVID? Porque te empezó a doler el cuerpo, la cabeza, te mediste la oxigenación, estaba baja, y porque pues alrededor era el bicho que andaba por ahí, ¿no? Entonces todos esos síntomas te hicieron ver lo que estaba dentro de ti. Eso es lo que así tenemos nosotros que ver la Biblia. Cuando mi forma de hablar no es de bendición, sino de maldición, yo todo el tiempo estoy viendo errores de los demás y no veo cómo bendecirlos. Todo el tiempo estoy señalando lo que está mal en los demás, pero nunca los aliento con la palabra para que sigan haciendo lo que nunca, no soy capaz de ver eso. Una vez fui a pedir un trabajo. Ya después me di cuenta que era de esos trabajos de multinivel y ya no lo tomé, ¿verdad? Pero nos pusieron así en el pizarrón, así lo dividió el conferencista, y puso aquí unas operaciones matemáticas y aquí otras operaciones matemáticas. Y se hace a un lado él y nos enseña ahí el pizarrón y le dice, ¿qué notan ahí?
Todos los que estamos en este salón dijimos lo mismo, que las del lado derecho están mal. ¿Te das cuenta? Y él nos exponía eso. ¿Por qué no vieron que las del lado izquierdo estaban bien? Porque esa es nuestra tendencia, a ver lo malo todo el tiempo. Bueno, hasta con Dios somos así. Tienes sopa con pollito y tú, es que hace mucho que no como carne. ¿Israel no le pasó lo mismo? Estamos hartos de este maná. Chale, hijo, o sea, bueno, perdón que lo exprese así, pero tú dices, oye, es el desierto. ¿En el desierto qué hay? ¿Te hubieras muerto de hambre? Y en lugar de ver que tenían algo bueno y agradecerlo constantemente, y si quieres pedirle a Dios, Señor, pues un vistecito. Ay, cuando a ti te place. No, ya teníamos carne y no sé por qué nos trajeron. ¿Te das cuenta? Pero esa es la condición de la carne. Ese residual de pecado, un regenerado, es lo que nos lleva todavía a hablar y a cometer injusticias. Y por eso Dios nos dice, aguas, examina tu vida. Porque en lo que tú examines de cómo hablas constantemente, de cómo tratas a tu familia, de cómo tratas a tu esposa, de qué es lo que observas, qué es lo que señalas, cómo tú observas tu iglesia, cómo observas a tu coordinador, cómo observas a los servidores, cómo observas a tu jefe, qué son las cosas en las que tu mente está constantemente pensando o trabajando, qué es lo que normalmente hablas en esas reuniones familiares, qué es lo que se menciona, qué es lo que expresas. Y que eso en lo cual nosotros hacemos o hablamos o participamos, porque hasta el silencio nos hace participantes, No creas que porque tú no digas nada y todo el mundo anda criticando a unos a otros, como decimos aquí coloquialmente, nos estamos comiendo unos a otros, no creas que eso ya te exime de una responsabilidad. Al contrario. Pero ¿qué es lo que nos está confrontando el Señor en esta hora? Nuestras motivaciones. Para eso sirve, Hebreos 4:12 nos lo enseña. La palabra de Dios es la que hace mirar las intenciones del corazón. Hace unos días estaba platicando con una persona y le decía, oye, ¿por qué no me mandaste esta tarea? ¿Por qué te pedí esto, te pedí que lo hicieras de esta manera y no lo hiciste? Bueno, es que mira, lo que pasa es de que tuve un problema con esto y tuve un problema con esto. Y le digo, ¿y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Y es que tú, ¿verdad? Ese ha sido un problema constante que has tenido, que siempre terminas haciendo las cosas a tu manera y hay rebeldía. Y lo que me decía era, es que no, pero de verdad no es la intención de mi corazón. Y yo le digo, fíjate a qué punto estás engañado, porque si no fuera la intención de tu corazón, no hubieras hecho eso. Y así funcionamos, con argumentos. En el griego le llama logismos, en 2 Corintios 10. Argumentamos con un engaño. Lo que está en nuestro corazón, ¿qué dijo Jesús? ¿Sale por dónde? Por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos participando constantemente en eso, en esa forma negativa, crítica, todo el tiempo viendo solo lo malo, en nuestro corazón hay una intención equivocada. No, es que no era mi intención ofenderte. Entonces, ¿por qué lo dijiste? ¿Eres bipolar o fue tu demonio que te acompaña todo el tiempo? ¿Qué fue? No, la Biblia nos enseña que es nuestro corazón y que Dios en su misericordia nos está mostrando esto. Todo lo veo negativo todo el tiempo, no he entendido mi llamado y no he ejercido sobre mi vida, no he meditado en las cosas que Dios ha hecho en mi vida lo suficiente para que yo sea misericordioso. Ahora hay que entender una cosa es ser misericordioso y otra cosa es ser autónomo y querer justificar las cosas de otros sin el precepto de Dios. O sea, Dios no nos llama, misericordioso no significa que le llames malo a lo bueno. No,
No se trata de que si alguien comete un pecado, tú digas, ay, bueno, vamos a verlo como, es que, ay, pues mira, ¿cuánto sufrió en su vida? Es que seguramente su papá fue muy malo y lo maltrató. Entonces estamos victimizando a esa persona y entendiendo nuestra propia justificación. No, eso no es ser misericordioso. De hecho, eso añade pecado, dice la Biblia. No, yo le tengo que llamar pecado al pecado. Si mintió, mintió. Es una mentira. Pero ¿cuál es el recurso que Dios me da para mostrar misericordia? Bueno, hay dos que yo podría mencionar en este momento. El primero es, si yo tengo oportunidad, ¿qué puede ayudarnos para solucionar nuestro problema de pecado? 1 Juan 1:9 nos lo dice: si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y el versículo anterior dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo puedo llevarlo y recordarle el evangelio a esa persona o plantearle el evangelio, entonces no tengo que llamarle a su pecado algo bueno. Yo no tengo que justificar por qué pecó. Él pecó porque tenía intenciones de pecar, por eso cometió ese pecado. Y entonces yo lo que puedo hacer con esa persona es llevarla a Cristo, impulsarla hacia Cristo para que arregle su asunto de pecado. Ahora, si la mentira fue contra mí, ¿qué puedo hacer? Ser misericordiosa. ¿Cómo? Perdonando como yo fui perdonado. ¿Te das cuenta? No necesitamos nuestras soluciones humanas, terrenales. Dios quiere que nosotros podamos ser confrontados con esto. ¿Hablo engaño? ¿Digo mentiras? ¿Le mentí a alguien para salir adelante en alguna situación? ¿Hablo engaño? Entonces hay algo en mi corazón. Mis labios están siendo la evidencia. Lo que sale de mis labios son la evidencia del COVID. ¿Me explico? Lo que hablan mis labios es la temperatura en el COVID, en la gripa, en la influenza, en lo que quieras llamarle. La forma en que yo estoy hablando, la forma en que yo me estoy expresando, la forma en que yo me expreso a los demás en lo que yo estoy diciendo, me está mostrando ahí la evidencia de lo que está en mi corazón. Y si esto está en mi corazón, yo tengo que reconocer: Señor, algo tiene que ser cambiado. Y tengo que clamarle al Señor y tengo que tomar decisiones a eso. Dios nos invita en muchos pasajes, vamos a ver rápidamente un par de ellos. Dios nos invita a tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar, como ya lo leímos aquí en 1 de Pedro. Pero Santiago capítulo 3 versículo 2 nos vuelve a hacer, y es muy enfático ahí el Señor. Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te das cuenta lo importante de ejercitarnos espiritualmente para cuidar nuestra boca? He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Qué importante nos está diciendo el Señor aquí. Nos está diciendo: ahora, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de controlar nuestra lengua. ¿Qué haces cuando cocinas en tu casa y andan por ahí los niños? ¿Qué les pides? Si te estás cocinando con mucho aceite, no, aquí no jueguen, vete para allá. Tienes un cuidado especial. Hay cosas con las cuales tenemos nosotros cuidado especial. Hay cosas tan peligrosas. No sé cuántos tengan animalitos en su casa, pero si tienes un Rottweiler que tú sabes que es mordelón, no lo sacas a la calle sin una correa buena, ¿cierto? Lo sacas a pasear, pero le pones una correa buena. Dios nos está diciendo que nuestra lengua necesita una buena correa, necesita un cuidado especial.
que no puedes tomar a la ligera. ¿Sabes cómo se enciende un bosque? No sé cuántos han visto letreros en las autopistas, en las carreteras, que digan no tire artículos de vidrio. Porque en la época de sequía, un vidrio con el calor del sol incrementa el calor, lo concentra, y en el pasto seco no es cualquier cosa lo que Dios nos está pidiendo. Sin embargo, también en este ejemplo que nos está dando, nos está diciendo dos cosas importantes. Ahora en el Cristo podemos controlarlo. Es un timón. Y por otro lado, es nuestra responsabilidad lo que sale de ahí. No es la responsabilidad de alguien más. Es que él empezó. Él me dijo la primera ofensa. No, delante de Dios, tú eres responsable de lo que hablas. Entendiendo tu llamado, vas a darte cuenta que ya no te puedes dar libertades de hablar majaderías, de estar contando cuentos sucios, de estar hablando cosas inicuas. Ahora, no tan solo la lengua está siendo una forma en la que Dios nos está diciendo cómo nos expresamos, pero tu lengua está plasmada en los mensajes que tienes, en los mensajes que entregas. A mí me maravilló de verdad, y creo que es algo que debe impactar nuestro corazón. Permítanme platicárselo rápidamente. Un pastor que admiramos mucho por su doctrina, ¿verdad? En Estados Unidos, se llama Matt Chandler, y lo digo abiertamente porque pues está el video de la iglesia. Está en disciplina actualmente, es decir, no está predicando porque él rompió el código de ética de su iglesia. Y ese código de ética habla de cómo debe de expresarse en las redes sociales. Y con una amiga de él y de su esposa, ¿verdad? No fue una cuestión de índole sexual, expresan, pero fueron palabras groseras, dice ahí. Dijeron, expresaron. Y eso causó que hubiese una disciplina sobre su vida. Me impresionó. Platicando con algunos pastores decíamos, bueno, nosotros ni código de ética tenemos. ¿Cuántos de nosotros en su lugar deberíamos estar en una disciplina? Porque no nos hemos expresado correctamente con otras personas. Pero lo que quiero decir en relación con este ejemplo es, no es solo lo que sale de nuestra boca, sino también lo que escribimos actualmente, porque eso es la expresión de nuestro corazón. Dios nos está, hermanos, elevando el estándar de lo que creemos que es un cristianismo práctico, una vida cristiana, y que realmente podamos ser confrontados a nuestro corazón. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos vuelve a enfatizar el Señor al respecto. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué interesante. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia que puede contristar al Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? La forma en que a veces nos hablamos en como familia, y que no sea para la necesaria edificación, contrista al Espíritu Santo. ¿Lo habían considerado antes? No es cualquier cosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, no es solamente callarse. En el libro de los Salmos, David escribía y decía: me callé enfrente de mis enemigos, pero me fue peor. Hubo más amargura en mi corazón. ¿Por qué? Porque el asunto no es solo callarse. El callarnos es el primer paso, pero nosotros tenemos que llegar a un punto de entender, de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios, que ahora nuestra boca debe de ser usada para edificación. Qué bueno que estés batallando con ya no hablar de una forma deshonesta, como lo vamos a ver en Colosenses posteriormente. Pero sí es importante que entendamos que no basta con eso.
Tal vez tú has caminado y has dicho, ya mejor ya no voy a hablar, ya no voy a referirme a mi esposa, me voy a callar. No es suficiente. No es a lo que Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado para edificar, que nuestras palabras puedan contener algo que pueda ser bendición para otros. Nuestra lucha, tú puedes decir, es que estoy luchando con que ya no diga malas palabras, ya no decir mentiras, ya no ofender con la facilidad que hacía, ya no dejarme dominar por el enojo. Bueno, hay mucho trabajo que hacer al respecto y he decidido callar. Qué bueno, no te estoy diciendo que no está bien. Lo que te estoy diciendo es que no veas eso como suficiente. Ahora tenemos que abastecernos de tales pensamientos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que ahora en lugar de ser aquellos que proferíamos ese tipo de maldiciones, ahora seamos los que proferimos bendiciones. Eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es solo pasivo, sino activo. No es solo dejar de hacer las cosas, sino ahora hacerlas en el sentido contrario, a 180 grados diferente. Fíjate lo que dice el Salmo 39:1 que les platicaba. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé con respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. ¿Te das cuenta? No es la solución nada más callarse. Está bien, qué bueno que examines hoy tu vida, examinemos nuestras vidas, que veamos en nuestro corazón. Mira, atrás siempre de un reclamo, atrás de una ofensa, atrás de una demanda de aspereza, siempre va a estar nuestro orgullo, nuestra necesidad de que nosotros impongamos justicia. ¿Y qué dice el Señor de ser jueces? No juzgues. Encarga tu causa al que juzga justamente. Entonces hay cosas radicales en nuestro corazón que necesitan ser. Yo estoy queriendo ocupar el lugar de Dios cuando emito un juicio y demando una justicia determinada. Son pecados que parece ser tan habituales en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, que parece ser que no tienen gravedad. Pero cuando ya los analizamos en lo profundo de lo que Dios nos está enseñando, decimos, cuidado. Porque cuando yo soy demandante, soy quejumbroso, soy ofensivo, de alguna manera estoy cometiendo el pecado original, el pecado que se cometió por primera vez. ¿Recuerdas cuál fue? El de Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás? Ser como Dios. Y le funcionó, entendió que funcionaba tan bien, que fue lo mismo que le ofrece a Eva. Sabe Dios que si comieses de esa, seres como. Así se manifiesta nuestro orgullo. Podemos decir que no. A cualquier cristiano, párate enfrente del cristiano. ¿Tú quieres ocupar el lugar de Dios? ¿Sabes qué te va a responder? No, ¿cómo crees? No, yo no. Entonces, ¿por qué juzgas? Cuando Dios no te ha pedido que juzgues eso. Ahora, tenemos que aprender a juzgar. Dios a veces nos da autoridad para que juzguemos algunas acciones. Pero ese juicio de acciones no son en función de nuestro beneficio nunca, sino para la gloria de Dios, para edificación de su pueblo. Hasta las personas que nosotros tenemos que despedir de la congregación es para proteger a la iglesia. Porque el que quiera armar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Es una promesa implícita. Si nosotros tenemos que entender algo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, porque estás mostrando ahí el corazón. Ahora, si quieres decir algo, ve con el Señor. ¿Y por qué está? ¿Qué es lo que dentro de mí está queriendo expresar esto?
Cuando nosotros vamos con el Señor y dejamos que haya una limpieza en nuestro corazón, con un verdadero arrepentimiento, cuando estamos abasteciendo nuestra mente de la palabra de Dios, entonces eso nos facilita totalmente. La Nueva Traducción Viviente dice: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Fíjate cómo en el resultado de estas acciones, de esta forma de hablar, Dios en su misericordia nos está diciendo: detente, porque te va a provocar muchos problemas. Hay lesiones que sanan con el tiempo corto. Escuchaba el testimonio del doctor Arceus Sproul de cómo él se fracturó una ocasión un hueso de sus brazos. Dice, y me sanó en 2 meses, ya estaba sano. Pero una consejería que tuve, una mujer que entró ahí a la consejería, una mujer que era muy guapa, muy bonita, pero que ella se sentía horrible y fea, porque en su adolescencia le hicieron bullying, porque ella tenía problemas de acné, lentes, etcétera, todo ese tipo de problemas. Y las palabras que muchos emitieron, a personas alrededor de ella emitieron en ese tiempo, le marcaron, fíjate, décadas en que su corazón no había sanado. Hay cosas con las que Dios nos está enseñando, debemos de tener mucho cuidado. Muchas personas que a lo largo de los años se les ha provocado una herida tan profunda que a veces ni cuenta se dan que tienen esa herida, y viven con miedos, viven con una perspectiva de sí mismos equivocada. Hay personas que son sumamente agresivas por eso, heridas profundas. No es cualquier cosa. No podemos sembrar odio y falsedad y cosechar bendición y bienestar. Dios nos está invitando a que debemos de hablar con sabiduría, mostrando que somos hijos de Dios. Nos enseña que eso, además de que vamos a sembrar de bendición para el futuro, también vamos a evitarnos. Si lo evitamos, vamos a evitarnos problemas. Y si sembramos bendición, ahora en Cristo, vamos a cosechar cosas hermosas de vida eterna en las promesas de Dios. Oremos. Padre, gracias porque nos exhortas y animas a vivir en santidad. Permítenos comprender, Dios, de acuerdo a tu palabra, qué tan terrible nos afectó el pecado como para que nuestro corazón nos engañe. Tengamos tantos argumentos siempre para continuar viviendo con un corazón desviado a tu propósito, a tu anhelo, a lo que deseas para hijos tuyos. Dios, gracias por mostrar tu misericordia en tu palabra. Gracias porque, Señor, nos das ahora argumentos que nos muestran tu verdad y que también hacen evidente lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y Dios, comprendiendo lo que hemos aprendido, sabemos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que buscarte a ti primeramente, sobre todas las cosas, para que tú hagas la diferencia. Danos temor de ti, para que sepamos que no tan solo podemos hablar o proferir palabras, críticas, demandas, sin que aparentemente los involucrados no las escuchen, sino ese temor que nos hace comprender que lo más importante es que tú sí lo escuchas, que tú sí lo ves, que podemos ocultarnos delante de los hombres, pero no delante de ti. Despierta eso en nuestro corazón. Dios, hay una promesa implícita en tu palabra: disfrutar de la vida, disfrutar de cosas buenas.
Qué bueno saberlo, Señor, porque no tan solo nos coercionas a no hacer, sino nos animas a hacer lo justo, santo, lo que es recto delante de ti. Nos animas a eso porque quieres ver hijos e hijas tuyas viviendo en tu gozo, en tu paz, animados. Gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte para que tu fortaleza sea tan evidente en nosotros, que nuestra forma de hablar haga evidente lo que has hecho en nuestro corazón. Bendícenos con esto, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.